Pueblo de Cielo Nuevo, bienvenido a nuestro culto virtual. Dispongamos y rindamos nuestros corazones para un nuevo tiempo de adoración al Eterno en espíritu y en verdad. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo
contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, díselo al Señor. Quiero más. Quiero más.
de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más, Señor. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. Ponte de pie y levanta tus manos y díselo. Quiero más. Dios, quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Oh, quiero
Hijo de Cielo Nuevo, si aún no estás inscrito en el discipulado, aprovecha, porque la puerta aún no se ha cerrado. Pueblo del Altísimo, siembra de corazón, porque dando es como se recibe, dice el Señor. La Iglesia dispone de varios medios para honrar al Señor Dios, y el tiempo es ahora. Te invito para que al finalizar la predicación revises la descripción del video y conozcas más de tu iglesia. Oye, en casa tú eres iglesia para el Señor, y hoy recibirás revelación de lo alto. Muy buenos días para todos ustedes, familia de Dios, familia en Cristo, familia amada, del corazón del Padre y del corazón de esta pastora que los ama, ¿verdad?, inmensamente. He extrañado mucho sus saludos, sus abrazos, sus besos, sus detalles. Todo eso lo hemos extrañado, no solamente en mi vida, sino que yo creo que cada uno de nosotros. Entonces, por eso es tan importante aprovechar todos estos tiempos que todavía los tenemos virtualmente, para seguir en esa unidad del Espíritu corporativamente, porque somos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Él es la cabeza, nosotros su cuerpo, y por lo tanto siempre estaremos unidos a Él, y Él seguirá ordenando nuestros pasos diariamente en todos estos tiempos que Él ha permitido que los estemos viviendo de esta manera. Entonces, bendecida mañana, bendecidos todos y cada uno de ustedes, y que sea verdaderamente una palabra que taladre hoy nuestro corazón y podamos verdaderamente, bajo la luz del Espíritu Santo, el entendimiento que solo nos puede dar Él, para que llevemos no solamente al conocimiento, sino a la revelación profunda de su palabra en nuestras vidas. Entonces los bendigo grandemente, me alegra cada mañana que puedo predicarles y estar en unidad, ¿verdad?, del Espíritu, y poder traer este mensaje que es directamente del Padre, como Él quiere en cada uno de nosotros, sus hijos, y ese amor que nos tiene eternamente y para siempre. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana tan especial, por ser un día maravilloso en el cual, como tú lo dices, este es el día que ha hecho el Señor para alegrarnos, para gozarnos en tu presencia, para ser sensibles a la voz de tu Espíritu, para poder, mi amado Señor, dejar que la obra que un día tú comenzaste la lleves a feliz término, hasta la venida de tu Hijo Jesucristo, Padre. Aquí estamos en esta mañana gozándonos, aquí estamos en esta mañana delante de tu presencia, congregados todos en espíritu y en verdad, para que tu palabra, Señor, taladre hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos, mi amado Señor, dar el fruto que tú quieres en todos y cada uno de nosotros, tus hijos. Y el verdadero y grande fruto, el fruto del amor, el fruto de la fe y el fruto de la esperanza. Gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y en el poder de tu Santísimo Espíritu, estamos aquí solo para agradar tu corazón. No nos interesa otra cosa sino agradar tu corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo, y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, nuevamente me alegra estar aquí en la presencia del Señor y en la presencia de ustedes, como cuerpo verdaderamente amado, como cuerpo comprado en la cruz del Calvario por la sangre del Cordero y por ese amor eterno del Padre, el cual nos tiene hasta el día de hoy, extendiendo su misericordia cada mañana, para que verdaderamente podamos dejar que Él cumpla el propósito en todos y en cada uno de nosotros. Voy a dar un tema que es el tema del quinto punto. Acordémonos que nos dio 7 puntos importantes que debemos recordarlos cada momento. ¿Para qué ha permitido toda esta situación, toda esta pandemia? ¿Para qué ha permitido que estemos en cuarentena? ¿Para qué ha permitido que estemos reunidos en familia, que tal vez muchos años atrás no se podía o no se hacía, o ya era tanto lo que estábamos en todo menos en lo que quiere el Señor, en la unidad como iglesia, en la unidad como familia y en la unidad verdaderamente en el propósito del Padre? Entonces,
El primer tema, el primer punto, acuérdanos que no lo dio y cada momento lo insiste, era para despertar a su iglesia. Segundo, para que los hombres vuelvan su corazón a Él. Tercero, para quebrantar el orgullo de la humanidad, de la vida del hombre, porque el orgullo es lo que lo ha apartado de Dios y por eso los juicios que han venido hoy sobre la faz de la tierra. El cuarto, para arreglar cuentas con Dios, para tener nuestro corazón, ¿verdad?, a cuentas sanas y verdaderas, como el Padre lo quiere. El quinto es para tener una intimidad plena y correcta, de una intimidad de nosotros con Él y de Él con nosotros. El sexto punto, para despertar miles de almas con sed y hambre de su palabra, porque no todo lo que sale, todo lo que viene de la palabra de Dios es el alimento que necesita nuestro espíritu. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el séptimo punto, para cumplir la palabra que está escrita, la palabra profética, que es la única palabra segura que tenemos, es siempre la palabra de Dios. Hice énfasis en el punto quinto hace 8 días y creo que tal vez lo entendieron en la medida en que su corazón tal vez lo recapacita, lo medita y en la medida en que el Espíritu de Dios lo haga realidad en sus corazones. El quinto punto que hablé hace 8 días era buscar al Señor Dios de una manera íntima y personal. Es la única necesidad que tenemos hoy y que apremia sobre la faz de la tierra a cualquier ser humano, a cualquier persona que Dios creó y colocó en la faz de la tierra. La única necesidad es buscar a Dios de corazón, no hay otra necesidad. Con mayor razón ahora que nos damos cuenta que como esto no se ha cumplido en la faz de la tierra, como bien les he dicho, no hay nadie convertido, no hay nadie todavía arrepentido, no hay nadie santificado, no hay nadie que sea un adorador en verdad, en espíritu y en verdad. No hay nadie que haya tenido una íntima y plena comunión con Dios, que tenga una revelación, ojalá tuviéramos las revelaciones que tuvo el apóstol Pablo. No hay nadie hasta ahora verdaderamente que conozca el don de Dios, exceptuando personas, pues habrá excepciones en la faz de la tierra, pero hasta ahora lo que nos damos cuenta en la medida que escudriñamos la palabra es que realmente la humanidad o todos nosotros creemos conocer a Dios, pero no lo conocemos y por eso el Señor insiste en este punto que para mí ha sido clave y que para mí he hablado con muchos coordinadores y creo que no se ha enfocado la palabra realmente como el Señor quiere que se haga en el corazón de cada uno de nosotros. A tal punto que anoche estuve nuevamente hablando con el Señor, me trasnoché, me dieron casi la 1 de la mañana, hablando, insistiendo. El Señor insiste mucho en este tema, porque realmente así como no hay nadie que dice un segundo en la faz de la tierra que adore al Padre verdaderamente como Él quiere, así tampoco hay nadie verdaderamente haciendo regla, como toda regla su excepción, en la faz de la tierra, pero difícilmente se conoce el don de Dios. Y creemos practicar, creemos verdaderamente tener muchísimas cosas y argumentos que tal vez nos dan una falsa identidad verdaderamente de lo que somos como hijos de Dios. Por eso la palabra, cada vez que nosotros la recibimos, es más crucial. La palabra es más contundente, porque en la medida en que se acerca más la venida del Señor, que nadie lo sabe sino mi Padre que está en los cielos, pero las señales se están dando, Él necesita que tanto tú y yo, como todo ser humano, como toda persona, como toda vida, como toda alma, tenga un encuentro real y personal como lo tuvo una mujer llamada samaritana. Una mujer que representa la condición humana de todo ser en la faz de la tierra. Y creo que hoy el Señor, si este punto lo tengo que repetir cuantas veces el Señor lo quiera, pues lo voy a hacer. Si no, pues el Señor dirá qué tema tenemos que seguir. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es el tema, si conocieras el don de Dios. Y hoy nos vamos a dar cuenta que no lo conocemos, que tal vez nos falta todavía muchísimo tiempo. Así como la misma palabra dice que nos falta todavía mucho trecho por caminar, es verdad, nos falta muchísimo, muchísimo, y de ahí los tiempos que Dios está permitiendo en nuestras vidas para que tengamos íntima y plena comunión con Él, y que creamos hoy que nadie sabemos nada, nadie sabe nada. La única verdad absoluta la tiene el Señor en la revelación de su palabra por el Espíritu Santo. Cada uno puede tener sus argumentos, sus conocimientos, pero realmente lo único que a uno lo hace libre es la luz de la palabra, porque Él es la luz del mundo. Y cuando uno conoce verdaderamente la revelación a la luz de su espíritu, créeme que realmente uno va siendo una persona que es libre
de tanto prejuicio y tantas cosas que tiene nuestro corazón. O nuestra alma, como les he dicho, mente o alma es lo mismo. Entonces hoy es el versículo, el capítulo 4, si conocieras el don de Dios. Miren, no me voy a enfatizar sino en el versículo 10, toda la clave del capítulo 4 de la Samaritana, de buscando que el Señor, le era necesario pasar por Samaria, le era necesario. ¿Y por qué le era necesario? Porque el Señor tiene sed y hambre de buscar almas, de salvar almas, como te salvó a ti y me salvó a mí, y como tal vez están muchos a la espera que sean salvos, como también muchos perderán la oportunidad, como también muchos no querrán salvarse. Eso es un misterio que solamente el Señor y el Padre lo conocen. Entonces en el capítulo 4, la clave del capítulo 4 está en el versículo 10, esa es la clave, ahí no hay que meterle más cosas ni más asuntos. Y dice que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ustedes saben que Galilea fue donde estuvo el ministerio público del Señor. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Todo esto es un misterio. Para el Señor no hay misterios, para el Señor no hay sino oportunidades, y Él aprovecha hasta el más mínimo detalle para ganarse un alma para Él. Esa es la gracia y el favor del Padre. Por eso dice en Lamentaciones capítulo 3, que Él extiende todos los días su misericordia, con tal de que seamos salvos. Extiende todos los días su misericordia, por eso no hemos sido consumidos, porque yo creo que así como está el mundo y la tierra, y era porque estuviéramos consumidos todos, aun los que nos llamamos creyentes. Entonces le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ahí nomás nos damos cuenta que el Señor venía cansado de su ministerio de evangelismo, de evangelización, y sintió cansancio, y es todo como la historia tan preciosa y real, que cada parte de esta tiene una connotación importante en la vida nuestra, pero yo me voy a centrar solo en un punto, porque toda la historia es muy linda, y si tú eres un estudiador de la palabra, un meditador de la palabra, un escudriñador de la palabra, si tú la lees, cada vez Dios te va a través de su espíritu te va a revelar más cosas, pero eso es una actividad diaria y permanente y continua, no por momentos ni por ratos. Entonces dice, hay un diálogo entre Jesús y una mujer samaritana. Es una mujer de Samaria, por eso se le llama samaritana. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué le era necesario? Porque desde toda una eternidad ya estaba dado que en ese lugar se iba a salvar una mujer samaritana, una mujer que tenía 7 maridos, tenía 6, y el que tenía ahora no era tampoco el de ella 5, y el sexto pues tampoco era, sexto es imperfección, y llegó el séptimo, que es Cristo, su Salvador. Entonces, Él lo único que necesita es que en cada ocasión, en cada momento, haya la oportunidad de salvar las vidas, porque para eso el Padre mandó a su único Hijo. ¿Para qué? Para salvar a toda la humanidad, y nosotros tenemos el privilegio que hemos sido salvados por gracia, y nos mantenemos firmes y fieles por la gracia y el favor de su Santo Espíritu, que hasta el día de hoy podamos decir, qué privilegio tan grande, Señor, ser tu Hijo. Entonces, le era necesario pasarse por Samaria. ¿Por qué? Porque el único plan de Dios, escúchame bien, el único plan de Dios, del Eterno, del Adorado, es encontrar vidas para salvarlas. Eso era, por eso tenía que devolverse. Le era necesario para salvar un alma, que mire quién fue esa alma, fue la primera evangelizadora. Mire la importancia de cada detalle de lo que habla la palabra, y se centra solamente en un punto álgido, que es el que necesitamos hoy conocer, y no hablar tanto ni decir tanto, sino esa clave en mi vida que está ocasionando, que está haciendo, que está produciendo, en tantos años que llevamos creyendo que conocemos el don de Dios. Don es un regalo y Dios es el Eterno, y a través del don verdaderamente, que es la gracia que nos ha dado, que su Santo Espíritu nos revela el corazón del Padre, y eso es lo que cada día nosotros tenemos que crecer y madurar. Entonces,
El plan del Dios eterno es encontrar vidas para salvarlas. Por eso te salvó a ti, te salvó a mí, porque en cada uno tiene propósito. Y ese propósito en nuestras vidas, hermanos, no se acaba hasta que partamos hacia la eternidad. Y todos los días se está cumpliendo. Si tú estás descuidado, estás descuidando el plan de Dios que tiene sobre tu vida, de descubrirlo todos los días y las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los restos de meses, 12 meses del año. Entonces, ¿por qué quiso salvarla? Porque en ella y en nosotros sigue habiendo situaciones que nos hacen, que nos impiden conocer el don de Dios. Y dice el Señor, dice la palabra, que lo primero que Él tiene que romper son las tradiciones judías, y siendo judío, pero como toda religión y como toda costumbre, hay cantidad de cosas que desfasan ese don precioso de Dios, por situaciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Empieza a romper las tradiciones judías y siendo judío, imagínate. Entonces dice, un hombre, una de las tradiciones, son muchas, pero te voy a nombrar aquí 3 que el Señor rompió en esta mujer y que tiene que romper en nosotros todos los días, en ese encuentro real y personal con Dios. Uno dice, sí, fue que yo ya recibí al Señor y ya soy salvo. Olvídate de eso, olvídate, lo recibiste, pero para continuar todo el proceso, como en esta mujer, que conozcas el don de Dios. Entonces, lo primero que Él rompe, dice, en la tradición judía, un hombre no puede hablar con una mujer. Eso era imposible, que los hombres hablaran con una mujer. Y creo que aún siguen tradiciones muy, muy legalistas y muy machistas en esta religión y en esta cultura judía. Entonces, el Señor lo primero que hace es viene a romper esa tradición. Entonces lo ven no solamente sus discípulos y se extrañan, y si esto qué pasó, sentado en un pozo hablando con una mujer, primero samaritana, que no se podía, y lo mismo mujer. Entonces mira cómo empieza a romper estructuras que nosotros llevamos de por vida. Y lo primero que hace es que empieza a hablar con ella. Otra tradición, entre 2 culturas étnicas y religiosas, cada uno manejaba sus situaciones políticas y religiosas. ¿Y qué hace Él? Y no se podían tratar judíos y samaritanos. ¿Y quién vino a romper eso? El Señor, porque Él rompe tradiciones. Él rompe todas las estructuras humanas que uno tiene para uno poderse encontrar con Él. Por eso cuando les dije, vea la presencia de Dios y simplemente déjate tocar, simplemente deja que tú y yo tengan un diálogo como el que tuvo esta mujer de Dios, esta mujer que hoy es considerada miles, 2021 ya casi vamos, y se sigue hablando de un encuentro real con el don de Dios, con el don del cielo. Entonces rompe estas tradiciones tan tenaces que eran fuertes en ese tiempo y lo siguen siendo todavía ahora. Eso no ha cambiado absolutamente nada. Y lo tercero que Él rompe en esto es la religiosidad tan tenaz que tenía que adorar en ese monte donde adoraron todos sus antepasados. Entonces es el que está arraigado a una religión, porque es que así fueron mis padres, es que así viví, así nací, así crecí. Aún situaciones que hoy en día nos viene a romper el Señor en estos tiempos que nos tiene, donde no tenemos templo. Somos nosotros el templo de Dios, pero el lugar físico lo cerró, para ver si nosotros vamos a seguir con la misma tradición. Hoy lo hacemos virtualmente porque por su gracia y por su favor seguimos unidos todavía como cuerpo y como iglesia. Entonces rompe esa religión, ese lugar religioso, esa religiosidad que marca nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Vuelve y rompe tradición, vuelve y rompe costumbres y vuelve y rompe religiosidad. Mira, yo te lo digo con todo mi corazón, estos 3 aspectos tienen que romperse en nuestra vida en la medida en que nosotros dejamos que el Espíritu de Dios lo haga. No es tu fuerza, no es absolutamente nada, no es un pastor, no es un profeta, no es un maestro, no es un discípulo, no es nadie. Es la relación de una comunión, de un diálogo, como tuvo el Señor con esta mujer. Y de una fueron rotas las tradiciones, fueron rotas, hermanos, las costumbres, fue rota la religiosidad. Por eso esta mujer representa la humanidad. Esta mujer representa la humanidad pecadora. Y aún pecadora con estigmas religiosos, con estigmas de costumbres y con estigmas, hermanos, de religiosidad. Y así estamos todos sobre la faz de la tierra, independiente de donde hayas estado, donde hayas caminado, independiente de la vida que hayas llevado, creyendo hoy que conoces el don de Dios. Entonces, ¿qué es tradición? Es para que nos demos cuenta y cómo tienes que trabajar en esto, porque veo que ninguno ha dado en el blanco, ninguno. De todo lo que les he escuchado, de todos sus comentarios, nadie ha dado en el blanco respecto a esto.
Y por eso quiso el Señor que yo insistiera en que nadie conocemos el don de Dios. Entonces, ¿qué es tradición? Es el conjunto de creencias que te dejó la religión. ¿Cuál religión? Cualquiera, no nos importa cuál sea. ¿Qué es la religión? Es todos los parámetros humanos de obras de querer nosotros alcanzar a Dios. Eso, cualquier religión. Puede ser la religión ortodoxa, la judía, la evangélica, la cristiana, la budista, la islámica, todo. Es el hombre querer encontrar a Dios. Y eso se llama religión. El hombre tiene que dejarse encontrar por Dios como se dejó encontrar esta mujer en un simple diálogo. Ese es encontrar el don de Dios. Entonces, no importa hoy que fue la cristiana, que fue la fulana, que fue la bautista, que fue la ortodoxa, la anglicana, eso no nos interesa, porque todos estamos infectados, hermanos, de religión. Todos, absolutamente todos. Y hemos seguido parámetros humanos que muchas veces ni siquiera están en la palabra. Pero pues por buena fe lo hemos hecho. De buena fe, porque nadie lo ha hecho de mala fe. Y si lo han hecho, allá cada cual tenga cuentas con Dios. Entonces, lo primero es romper esas creencias, hermanos, que te dejó la religión. Eso sí nos toca como sea. ¿Y eso quién lo rompe? Esto. Ese encuentro divino de esta mujer religiosa, de esta mujer tradicional, de esta mujer llena de costumbres, de todo lo que tenía la costumbre y lo que vivía ella en su pueblo. Entonces, eso es una tradición. ¿Qué es una costumbre? Es algo que se da por sentado, por adquirido, y se mantiene de generación en generación. Eso es una tradición, eso es una costumbre, es algo que se da por sentado, es que ya está hecho. Es que mi mamá lo hacía así, es que mi papá lo hacía así, es que mi familia lo sigue haciendo así, tenemos que reunirnos tal día, tenemos que hacerlo de esta manera, tenemos que hacer el sancocho, tenemos que hacer aquello y aquello. Entonces es algo que está ya sentado, de hecho. Y es adquirido, hermanos, y se mantiene de generación en generación. Y yo les expliqué a ustedes una vez lo del asunto del freír esa pescado en una sartén pequeña, que ustedes se acordarán del ejemplo. Entonces, la tradición es el conjunto de creencias que te dejó la religión, no importa cuál sea. Y no juzgues porque simplemente lo hicimos de muy buena fe, o no lo hicieron a nosotros de muy buena fe, y si no hubiéramos pasado por eso, tampoco hubiéramos encontrado la revelación perfecta de lo que Dios quiere, porque uno pasa del error a la perfección. Y si no es así, nunca encontramos la verdadera realidad. Entonces, lo mismo, la tradición, las costumbres y la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Es practicar rituales creyendo con esto alcanzar a Dios. Imagínate, y aún los tenemos. Si no oro a las 5 de la mañana, entonces ya se me perdió la bendición. Si oré en la noche y no oré en la mañana, se me dañó el día. No, en la continuidad de la bendición con Dios es en todo momento. Pero hay verdaderamente disciplinas de orar en la mañana muy antes del amanecer, porque ahí la presencia de Dios es plena, donde todo está en silencio, donde solo se oyen los pajaritos. El Señor oraba toda la noche, dice que se iba cuando todavía no había amanecido, que estaba oscuro, y se iba a encontrarse con el Padre. ¿Por qué? Porque en el día tenía la cantidad de actividades que no podía tener esa comunión con el Padre, aún con sus discípulos. Entonces, por eso es necesario, a veces cuando la gente no se ha levantado, a veces uno esconderse por allá donde pueda esconderse para poder tener intimidad con Dios. Entonces, la religión, la religiosidad, es practicar rituales creyendo que con esto vamos a alcanzar a Dios. Y Dios lo único que quiere es alcanzarte a ti, alcanzarme a mí, alcanzar a todos como alcanzó la samaritana. Entonces, ¿qué es esa religión? Es que yo soy bueno, yo ya no peco, yo ya no estoy robando, yo estoy asistiendo a la iglesia y asistí durante mucho tiempo. ¿Y qué te sirvió eso? Si simplemente a veces ibas cuando podías. Era más importante otras cosas que la misma reunión de tus hermanos con tu Padre Celestial. Hoy estamos dándonos cuenta que nosotros creemos que somos buenos. Creemos que somos buenos y que yo procuro agradar a Dios. Imagínate uno procurando agradar a Dios. Primero se hernia uno y se muere que uno agradarlo. Uno no puede agradar al Padre, uno no puede agradar a nadie. El único que hace que dentro de mí yo agrade el corazón del Padre es la misma presencia de su Espíritu. Por eso necesitamos tener el don y el fruto del Espíritu. El don y el fruto, porque eso es lo único que nos hace agradar al corazón del Padre y fuera de eso agradar también a los que están a nuestro alrededor. Porque de nada te sirve agradar al Padre si tú no agradas a los que están viviendo contigo o los que están a tu alrededor. De nada te sirve. Eso se llama, hermanos,
el creer uno esa religiosidad. Entonces yo soy bueno, yo procuro agradar a Dios, yo cumplo, yo hago sacrificios para alcanzar ese amor de Dios. ¿Te parece correcto? Igual que estaba la samaritana. Entonces quiero que esta semana, coordinadores, grupos, ustedes me trabajen sobre este versículo. Solo sobre este versículo, para escuchar yo verdaderamente si esto les ha tocado a ustedes el corazón, y empiece a romper todo lo que usted tiene. Empieza y deja que el Espíritu de Dios te lo revele, porque Él te va a revelar aún costumbres, hermano, que no tiene hasta para orar, para todo, y eso no lo tienen que romper como se lo rompieron a esta mujer que representa el ser humano. Entonces, y por eso su amor, Él nos dice, Señor, Él dice para alcanzar el amor de Dios, y sabe que el amor de Dios es gratuito. Él te ama tanto a ti como ama fuera un ampón. Él te ama tanto a ti como ama una prostituta. Él te ama tanto a ti como ama un ortodoxo. Él te ama tanto a ti como ama un evangélico, como ama un católico, como porque su amor es eterno, su amor es incondicional, su amor no tiene límites. Pero la gracia es que si no han recibido la revelación del Espíritu, seguramente continuarán en lo mismo, pero eso no impide que Dios nos ame y ama toda la creación y ama toda la humanidad. Entonces, por eso el amor de Dios es gratuito y solamente nos resta es dejarnos amar por Él, dejarnos amar, no hacer sacrificios para poderlo alcanzar, no, el sacrificio más grande fue en la cruz y después de eso no hay ningún mérito más en la tierra que queramos alcanzar su amor. Entonces, con amor eterno te he amado, con amor eterno, o sea que eso no fue ayer ni será mañana, es el amor eterno, lo hizo una vez y para siempre, y tú lo único que tienes que deleitarte es en eso. Ese amor eterno, esa presencia aquí de su Santo Espíritu, que me lleva a amar al Padre, que me lleva a amar a mi Salvador, a Jesucristo, que me lleva a amar la plenitud de su presencia, de su Santo Espíritu divino y adorar. Eso es verdaderamente, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por eso extiendo mi misericordia. ¡Oh, qué preciosura! Ahora dice, y solo déjate amar. Solo déjate amar, no metas tanto sacrificio, no metas tantas cosas. Por eso es que la gente no quiere seguir al Señor, porque nosotros somos muchas veces los que le hemos impedido de no mostrar un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de consuelo, un Dios, hermanos, de misericordia. Sí tiene sus juicios y reprende sobre todo al que ha tomado por hijo, y lo disciplina y nos enseña, porque es Padre. Entonces él le toca hacerlo porque nos quiere perfectos, como su hijo es perfecto. Entonces, déjate solo amar, no pongas tanto, como les dije en la predicación, prebendas, prejuicios, es que si me acerco así de golpe, sí, mire, el Señor se deleita con los pecadores, el Señor se deleita entre más sucio, más porquería, más de todo, más se deleita el Señor, porque es ahí donde va a mostrar su poder de redentor y de salvación. Eso es lo que nos toca quitarnos de tantos parámetros. Entonces, 1 Pedro 4:8, que dice, el amor perdona multitud de pecados. Imagínate eso, yo ya te perdoné, simplemente quiero que mi espíritu te vaya regenerando cada día de la religiosidad, de las tradiciones y de las costumbres, para que te dejes amar libremente por mí. Mira la samaritana, nadie me ha profundizado en ese punto, no me estoy moviendo en el punto 10. Si tú supieras quién tienes al frente y te está pidiendo de beber, me dirías, deme de toda el agua viva que yo necesito. Entonces, el segundo punto, entonces el primero ya entendimos que vino a hacer con la samaritana, representa a la humanidad, tiene que romper tradiciones, religiosidad, costumbres, de lo que estamos acostumbrados por años, hermano. Por eso no has conocido el don de Dios, por todo lo que tenemos en la mente. El segundo es, hoy en este pasaje que eres salvo, por perdón de pecados y redimido por la muerte de Cristo en la cruz, que es lo que yo creo que todos nosotros, los que estamos recibiendo del Señor, los que fuimos salvos y somos salvos, porque nos lavó con su sangre, nos perdonó nuestros pecados, nos redimió, hoy nos está santificando por su palabra, y todos los días estamos buscando la vida eterna, que es conocer al Hijo de Dios, al enviado, a Jesucristo su Hijo, y la real promesa que es su Santo Espíritu en nuestros corazones. Hoy en este pasaje, tú que eres salvo por perdón de pecados y redimidos por la muerte de Cristo en la cruz, yo te pregunto, ¿será que tú conoces el don de Dios? Te lo pregunto con todo mi corazón, porque yo me lo pregunto todos los días. ¿Será que tú conoces el don de Dios? ¿O crees conocerlo más bien? ¿O crees que hemos caminado durante todo este tiempo y cada cual sabemos cuánto llevamos en Cristo? ¿Realmente conocemos el don de Dios? Pregúntate e inquiétate. Entonces, si conoces el don de Dios, ¿por qué sigues en lo mismo?
Porque tu vida no ha cambiado. Porque no ha habido una regeneración de tu alma, que significa la mente. Porque no conoces el don de Dios. Y entonces nosotros criticamos la religiosidad, criticamos costumbres y tradición, y nosotros somos los primeros que estamos contaminados con eso. Entonces, te pregunto, ¿será que tú conoces el don de Dios? Yo te estoy preguntando como le estaba preguntando el Señor a la samaritana. ¿Será que tú conoces al que murió en la cruz del Calvario por ti? ¿Será que lo conocemos? ¿O simplemente es un conocimiento? ¿Será que es una verdad que ha transformado y ha cambiado tu vida? Pregúntate eso. Si lo conoces, si conoces el don de Dios, si es una verdad, tú debes de reconocer si verdaderamente se ha transformado y ha cambiado tu vida. Y no digo que de una vez que ya estemos pues para irnos, no, pero qué santificación hay hasta el día de hoy en ti. Qué reestructuración de vida. Es lo que cada día tenemos que estar pensando. Por eso todos comentaron, hermanos preciosos, todo menos el punto álgido, que era el versículo 10. Entonces, ¿o será que se ha vuelto un conocimiento teológico más de todo lo que aprendemos en esta santa, adorada y gloriosa palabra? Conocimiento teológico. ¿Qué es teológico? Teo es Dios y logos es tratado. Logos, conocimiento. Tal vez lo conocemos por lo que dicen las Escrituras y tal vez no sabemos versículos y tal vez sabemos muchas cosas. Y hoy te quiero decir, lamentablemente, que el conocimiento no salva a nadie. Y ahí nos tenemos que preguntar todo lo que decía en Hebreos 2:1. Tuve que apartarte, tuve que encerrarte, porque si no ibas como uno más al Seol, porque no conoces el don de Dios. Y el conocimiento no salva. El diálogo se basa solo en si tú conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva, que es la clave de la palabra hoy. Agua viva. El Señor aprovechó el concepto del agua del pozo para decirle a la mujer que si ella sabe quién es el que está delante de ella, no tomaría más de esa agua, que no le calmaría nunca la sed, sino solamente y momentáneamente. Pero lo que verdaderamente Él le quiere mostrar es el agua viva, es que el Señor se vale de cualquier detallito para poder llegar al corazón de las personas. Y Él se valió del agua, del agua. Ustedes saben que el agua es vida. Ustedes saben que una persona puede vivir con todo, debe vivir sin todo menos sin el agua. Después de 3 días sin beber agua, se muere. Entonces Él se vale de lo vital que es el agua. Ella estaba cansada, hermanos, de cargar agua todos los días, como estamos cansados nosotros de cargar tantas cargas que no hemos podido entregárselas al que verdaderamente es el agua de vida. Estábamos como esta mujer cargando el cántaro todos los días, cargando agua, y agua demasiado pesada. Entonces ella estaba cansada de cargar agua y el Señor aprovechó lo vital del agua, que es decirle, no sigues bebiendo de esto. ¿Por qué? Porque vas a seguir teniendo fe, vas a tener teniendo sed, vas a seguir teniendo sed. Por lo menos una vez diaria se le iba a quitar a ella en su vida de estar con esta carga tan tenaz. Y hay 3 clases de agua, que es el agua de la vida. Esta es la clave de este misterio. Tenemos 3 palabras de agua viva. Hay 3 palabras que significan la vida, que es el agua, la vida para el cuerpo, la vida para el alma y la vida del espíritu, que es la palabra que se llama Zoe, Z-O-E. Esa era la agua que Él le quería ofrecer, porque todos tenemos que beber agua para el cuerpo, sí, sigue siendo el agua normal y corriente, y nos quita la sed. El agua tal vez que sacia muchas cosas del alma, que puede ser en el momento su palabra, pero no el agua verdaderamente, que es la vida, el agua de la vida que se llama Zoe, que significa la vida del espíritu, y es la que casi nadie, hermanos preciosos, tenemos, desafortunadamente. Entonces, la vida del alma, la vida del cuerpo y la vida Zoe, que es la vida del espíritu. Entonces el Señor ya no le habla de esta agua del cuerpo, ni del agua, hermanos, que sacia por momentos la sed del alma, como una oración, como una porción de la palabra, no, eso ha sido conocimiento y tal vez se ha aplicado, pero de ahí para allá no has pasado. Pero el agua del espíritu, que es la que nos habla hoy Él, es la que le dio a la samaritana. Agua, ya no te voy a dar más de esta agua. El agua de ahora es el agua que te va a calmar la sed y el hambre del espíritu.
Esa es el agua que necesitamos beber todos los días. Por eso si tú no bebes de esta fuente, hermano, tú sigues teniendo la misma sed, sigues teniendo la misma ansiedad, la misma angustia, el mismo dolor, el mismo sufrimiento, la misma muerte espiritual. Zoe es la palabra clave. Esta palabra, ya la aprendimos. Ahora, el tercero. Entonces, el primero es el diálogo, las tradiciones, las costumbres, la religiosidad. El segundo, las 3 clases de agua que hay: el agua de la vida, el agua del alma, el agua del Zoe, que es el agua del espíritu, el cual vino a traerle a ella, a ti y a mí y a toda la humanidad. El tercero, ¿quién es el que está frente de ti y te dice y te pregunta, ¿tú lo conoces? ¿Tú lo conoces? Si me conocieras, me dirías, dame de beber de esa agua de fuente y de vida eterna, porque es el Zoe que necesitamos todos. Ella no lo conocía como tú no lo conoces, ni lo conozco tal de tú. Solo tú sabes si sí o si no puedes, hasta ahora, haber bebido del agua del pozo. Hasta ahí te quedaste. ¿Por qué? Porque esa agua del pozo siguen las costumbres, siguen las tradiciones y sigue la religiosidad. No tienes el agua Zoe. No has entendido y no has tenido un cambio trascendental que muestra que sí ha cambiado tu vida. Es agua del espíritu, que es el agua Zoe. Y ahí pregúntate, inquiétate. El agua Zoe es el agua de vida. Zoe, agua del espíritu, que fue la que el Señor le ofreció a la samaritana y la que te está ofreciendo hoy a ti y a mí. De ahí la comunión, la intimidad, la relación, la revelación, el despojo de todo lo que nos impide tener esa revelación con Él. Y tiene que romper en nosotros todo lo que les acabé de costumbre, religiosidad, hermanos, tradiciones. Y de una reconoció, porque recibió el toque de un cambio radical en su vida. Y creo que hasta el día de hoy nadie, exceptuando tales muchas personas, y realmente yo las conozco y para mí son autoridades espirituales, que uno ve que son personas totalmente reveladas por el Espíritu de Dios, y que se les ve su testimonio, y que se les ve su transformación de vida, y que se les ve realmente que es un deleite tener comunión y hablar con esas personas. Entonces, eso es lo que verdaderamente ella reconoció, ese Zoe que cambió radicalmente su vida. Oye, radicalmente su vida. Es que me toca, es que voy a hacer. Sí, es que reconozco que realmente no tengo intimidad, es que verdaderamente no puedo, es que en la casa no hay espacio, o sea, toda la multitud de disculpas para no meterte uno con el Señor. Y yo sé que estos tiempos han sido tiempos muy difíciles porque ni siquiera tienes los espacios en tu hogar de estar a solas con Dios. Entonces, ¿qué pasó con la mujer? Dejó su pecado. Eso no fue que, uy, qué pena, uy, sí, ya me habían dicho, uy, no, tenaz, uy, no, y ahora, después de haber cometido un pecado, estoy tan bendecido, estoy tan especial, el Señor me bendice. Eso es su misericordia. Eso es su misericordia que le da tanto al bueno como al malo. Eso no quiere decir que tú tengas Zoe en el espíritu. O si no, ya habría cambios trascendentales en tu vida, y pregúntate eso. ¿Qué costumbre sigues teniendo? Entonces dejó su pecado, lo anunció públicamente, siendo la primera evangelizadora que transformó toda una aldea. Uy, Dios mío, Señor, ¿cuántos habremos llegado a esa situación, hermanos? Por favor, no hay tiempo que perder. Deja ya de estar diciendo y repitiendo lo mismo. Qué predicación tan tenaz, maravilloso. Sí, reconozco, quedé así, quedé así, pero ¿dónde está el Zoe? ¿Dónde? Fue la primera evangelizadora. Juan 4, 28, 30, que me impresionó. Entonces la mujer dejó su cántaro, que significa su vida pasada y su vida de pecado, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿a dónde la habían conocido? ¿Dónde sabían quién era ella? Por eso hay personas que dicen, uy, Dios mío, es que esa mujer no la cambia nada, es que ese hombre no lo ha cambiado a nadie. Claro, no tiene Zoe, está totalmente muerto espiritualmente. Dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, 4, 28 de Juan, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Imagínate eso, ¿quién no se va a transformar y quién no se va a cambiar así? ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. O sea, estaba él, yo creo que tan extasiado de la salvación de esta mujer, como la exaltación y la manera también de esta mujer haberse ganado, uy, semejante premio, el Zoe, que no lo tenemos, hermanos, cada uno debemos preguntarnos. Pero hoy en día se conoce al Señor por teoría, mas no por revelación. Escúchame bien. Y tienes mucho conocimiento y gloria a Dios por eso, pero el conocimiento no salva.
¿Listo? Entonces, hoy en día se conoce al Señor por teoría, más no por revelación, porque se ve en cristianos, no con vidas estables, hermano, por favor. Y la estabilidad es un don del Espíritu Santo. No con vidas victoriosas. Y mira nomás alrededor que tenemos problemas, sí, eso no nos los van a eximir nunca, pero somos victoriosos en medio de la prueba, de la situación, del encierro, de todo lo que tenemos que nos acontece y nos va a acontecer, pero somos victoriosos en Cristo. No con vidas verdaderamente fructíferas en el Señor. Y si uno tiene el don y el fruto del Espíritu, hermano, es una persona que da fruto permanentemente y continuamente. Y de su boca solo salen palabras de sabiduría y de revelación y de conocimiento, pero revelado en la palabra. Cuando se ha recibido el agua Zoe, el agua del Espíritu, todo creyente debe saber que es estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda persona. Y puse ojo ahí. Para no tener vidas miserables espiritualmente hablando, hermanos. Y te lo digo con todo mi corazón. Siguen siendo víctimas del pasado. Quedaron en el pasado cuando la palabra dice, hoy todas las cosas son hechas nuevas, lo viejo ya pasó. Y hoy todas son hechas en Cristo nuevas. 2 Corintios 5:17 lo dice. Y siguen viviendo verdaderamente víctimas del pasado. ¿Y eso para qué? Entonces, ¿para qué murió Cristo por ti en la cruz? El creyente dejó su pasado para vivir su presente, porque si tú vives en el pasado estás matando el presente y estás matando el futuro. Vivir su presente, su porvenir, ya nada te condena. Oye, quítate las condenaciones que tiene uno encima. Si no se condena a uno, lo están condenando los demás a toda hora. Y es que usted no sé qué. No, hermano, ya nosotros no tenemos condenación alguna. Tenemos los que estamos en Cristo, Romanos 8:1, ya no hay condenación alguna para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron, hoy son vidas de gozo, de tranquilidad, de confianza total y absoluta, porque el Señor está con nosotros, acompañándonos, pastoreándonos, prestándonos atención a nuestras oraciones, observando nuestra vida, nuestras necesidades. Siempre vive, recuerda, actúa y testifica, estoy en Cristo y Cristo está en mí. Mi Cristo conmigo, delante de mí, atrás, delante, arriba y abajo, porque debo hasta levantarme, hermanos, de gozo y saciarme del agua viva, del agua Zoe, que saltan dentro de nosotros como manantiales de vida eterna. Hoy te preguntas, ¿conoces tú al que está delante de ti dándote agua de vida eterna? Pregúntate, hermano, para que verdaderamente esta revelación haya tocado tu corazón y tu espíritu. Revélate, Señor, a nuestras vidas. Y realmente hoy nos damos cuenta que nadie conocemos el don de Dios, ni el que está delante de ti pidiéndote de beber, como diciendo, entrega tu vida, que necesitas beber del Zoe, porque hasta el día de hoy no lo has hecho. Los amo, hermanos, los bendigo, espero que esta palabra les haya tocado como me tocó a mí hasta las entrañas, y ahora le digo, necesito don y fruto de tu espíritu todos los días, porque hasta ahora, Señor, no hemos hecho nada, estamos como la samaritana. Padre, te damos gracias por esta dorada y gloriosa palabra. Solo un versículo, 2 o 3 tocaste, porque no vale la pena, Señor, saber palabra y palabra, que es conocimiento, pero si no hay revelación y aplicación, no sirve para nada, Padre mío. Te alabo con todo mi corazón, te bendecimos con todo nuestro ser y te podemos decir, te amamos. Padre, en tu Hijo Jesucristo, danos Zoe, danos el agua del Espíritu para que como la samaritana podamos agradar tu corazón por medio de la obra tuya en nuestros corazones. Bendito seas por siempre, amén y amén. Hermanos, los bendigo, grande fin de semana, Dios los guarde y los prospere y los amo muchísimo y seguimos en pos de Cristo, en pos del Maestro. Chao. Hermanos, si conociéramos el don de Dios, nuestro carácter sería transformado y nuestros frutos serían de bendición. Agendémonos para el próximo servicio, miércoles 6 de mayo, y no olvidemos seguir las redes virtuales de Cielo Nuevo en YouTube, Facebook e Instagram. Bendiciones.